Bueno, entonces buenas noches, bienvenidos a la revisión de este día. Vamos a hablar sobre lo que es flebotomía y lo que es sangre, ¿verdad? Primero vamos a tocar el tema de la flebotomía, de lo que es sangre. Habíamos dicho que sangre es un tipo de tejido conectivo especializado. Por definición es el fluido que se mueve a través de nuestros vasos sanguíneos, que en este caso sería arterias y venas de nuestro sistema circulatorio o cardiovascular. Un adulto promedio, la cantidad de sangre es de 5 litros promedio, ¿verdad? Y eso también hay que asumir acá altura de cada persona, podría ser más, podría ser 6.5, dependiendo del tamaño de una persona, lo que dijimos también que es comparativo al tamaño del corazón, ¿verdad? Que está asociado con lo que es la talla de la persona. La sangre tiene dos componentes principales, que son el plasma, que es la porción líquida, y luego tenemos la porción de elementos formados que está constituida por lo que son las células sanguíneas, que vienen en las presentaciones de rojos y blancos, ¿verdad? Y también tenemos los trombocitos, que son llamados plaquetas. La función principal de la sangre es transportar oxígeno, transportar dióxido de carbono, nutrientes que se absorben a través del sistema digestivo y hormonas que son parte de nuestros mensajeros químicos que son producidos por nuestras glándulas en diferentes partes de nuestro cuerpo. También nos ayuda a regular lo que es la temperatura corporal, ¿verdad? El porcentaje aceptado de componentes de la sangre, tenemos el 55% de plasma y 45% de células sólidas. La plasma está constituida en un 90% por agua y un 10% de otros componentes, que podría ser iones, electrolitos, nutrientes, algún gas diluido en lo que es la sangre, en la parte líquida, en la plasma, y ese sería básicamente el componente. En cuanto a lo que es un componente bien importante acá de lo que es el plasma, debo decirles que contiene el fibrinógeno, que lo hemos mencionado en algunas, bueno, ustedes probablemente lo han escuchado en alguna clase de biología o anatomía, el fibrinógeno, que es parte también de este componente líquido, ¿verdad? De lo que es el plasma. Ahora bien, lo que es las células rojas tienen una vida promedio de 120 días, el equivalente más o menos 4 meses. En los niños podríamos decir que una célula roja podría tener una vida un poquito más corta, se descartan y se reproducen casi en la misma, unos 80 días más o menos, ¿verdad? La sangre tiene una característica que para que la médula ósea se estimule para producirla, debe recibir un mensajero químico que es la eritropoyetina, que es una hormona que es producida por el riñón y se libera en respuesta a una concentración baja de oxígeno, ¿verdad? Así cuando, por ejemplo, una persona pudiese ir a una actividad a grandes alturas y permanece ahí por largo periodo, el cuerpo tiene que hacer una regulación de la producción de glóbulos rojos, básicamente asociado a la cantidad de oxígeno en esa altura, y se libera eritropoyetina como parte de la compensación. Muchas veces también la eritropoyetina es usada como doping. Algunos atletas de alto rendimiento lo utilizan para producir eh, glóbulos rojos de forma, eh, ar- podemos decir, como no fisiológica, sino que un poquito relacionada a lo que es aumentar la capacidad de oxígeno en el atleta, ¿verdad? Pero para fines prácticos, estas prácticas están prohibidas y se conoce como doping en los comités olímpicos del deporte, sí, y son multados los atletas a hacer uso de la eritropoyetina para este fin, ¿verdad? Luego, la palabra hematopoiesis es reconocida o el concepto se asocia a la formación de células rojas
Y esto ocurre desde el periodo embrionario de nuestro cuerpo y se desarrolla a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Lo que vamos a estar bien certeros es que la hematopoiesis lo único que baja es la cantidad y el porcentaje en cuanto a la edad, ¿verdad? La persona adulta mayor podría tener un porcentaje menor de hematopoiesis en comparación de un niño que probablemente sea una hematopoiesis de mayor porcentaje. Ahora vamos a ver la diferencia en lo que es la sangre completa, el suero y el plasma, ¿verdad? El suero y el plasma, los dos vienen de la parte líquida o están asociados a ser parte líquida de nuestra sangre, que permanece una vez que nosotros separamos las células formadas de lo que es el componente líquido de la sangre. Pero hasta ahí es la similitud, ¿verdad? Que son líquidos. Básicamente el plasma es el líquido, es la porción líquida de la sangre donde vamos a encontrar proteínas, nutrientes, gases, electrolitos, desechos, productos del desecho de las células, que permanece cuando la coagulación se previene al hacer uso de anticoagulantes, ¿verdad? De aditivos anticoagulantes. Ahora, lo que es el suero es la parte líquida de la sangre que permanece cuando la sangre se coaguló, ¿verdad? Pero recuérdense que todo esto no se va a separar por arte de magia, ¿verdad? Nosotros hacemos uso de algunos equipos como son las centrífugas para forzar la, la separación de lo que es la parte líquida de la parte sólida, ¿verdad? La centrífuga por fuerza de las vueltas que está dando a gran velocidad, las partes más pesadas se van hacia el fondo del tubo y la parte líquida flotante es lo que nos da el producto, ¿verdad? Ahí tenemos el suero, se formó un coágulo, pero aún así lo podemos separar a través de grandes velocidades en la centrífuga. Y luego tenemos la sangre que no se coaguló, que también podemos separarla por hacer uso de centrífuga a gran velocidad y tenemos plasma en ese caso, ¿verdad? Ahora, la sangre completa, básicamente es la sangre que es retirada de una persona y directamente de la misma forma en que se retiró, se le pone a otra persona, se transfunde de una persona a otra. Lo único que se hace en ese intermedio del paciente A al paciente B es el muestreo de la sangre para pasarla a través de diferentes exámenes y detectar si no hay presencia de bacterias, virus asociados a enfermedades. Si este es el caso, la sangre no puede ser usada en otro individuo, sino que se descartará. Pero si pasa todos los estrictos controles de, de análisis y la sangre está libre de cualquier microorganismo patógeno, entonces sí va a ser usada para fines de transfusión, ¿verdad? Recuerde que la sangre tiene validez y las bolsas, cuando son usadas y preparadas para ese fin, tienen la validez o última fecha que se puede usar, ¿verdad? Lastimosamente, muchas veces la sangre no dura mucho porque la demanda, me atrevo a decir, más de la donación que se recibe, ¿verdad? Siempre hay escasez y por eso es que muchas veces se pide que si alguien puede hacer donación de sangre, se haga, ¿verdad? Vamos a analizar un poquito lo que es la flebotomía actualmente. ¿Por qué se practica flebotomía? Básicamente la flebotomía se practica para hacer monitoreo y propósitos diagnósticos de los pacientes. Se hace para sacar sangre, para obtener sangre para el banco de sangre y fines de transfusión, y también se remueve sangre para fines terapéuticos, en aquellos casos de policitemia vera. La policitemia vera es un desorden crónico mieloproliferativo en el cual la médula ósea produce una cantidad anormal alta de células rojas y podemos obtener, por ejemplo, un hemoglobina en hematócrito altísimo, ¿verdad? Si lo normal es 15 gramos por decilitro, la hemoglobina podemos llegar hasta 45, 50 y, no, perdón, de hemoglobina podemos andar hasta valores de 30 y de lo que es el hematócrito sí podemos andar en valores de hasta 60, 70 por ahí, ¿verdad? Entonces lo que se hace como tratamiento terapéutico es remover sangre, más o menos en cantidades de 300 a 500 ml por vez, y esto nos ayuda a reducir la cuenta de glóbulos rojos y lograr hematócritos, por ejemplo, en valores menos de 45%.
Los métodos que utilizamos para la flebotomía actualmente son dos: la venopunción, que es la colección de sangre a través de inserción de agujas en una vena, y la punción capilar, que es la punción a través de la piel, ¿verdad? Ahí les dejo la fotografía de donación. Dice: salve una vida, done sangre. Así que los exhorto, si ustedes tienen la oportunidad en el futuro de donar sangre, hay que hacerlo, ¿verdad? Yo soy un donante activo del Banco de Sangre de Nueva York. Tengo tarjeta y todo. Y cuando tengo la oportunidad de hacerlo, dono sangre. Ahora, ¿dónde se puede desarrollar un flebotomista en estos días? Como ustedes verán, no hay límites, ¿verdad? Hospitales, como hospitales especializados de atención aguda, emergencias, eh, sitios ambulatorios, como pueden ser diferentes clínicas comunitarias, departamentos de salud, departamentos de prisiones, centros de diálisis, hospicios, centros de rehabilitación, siempre están empleando flebotomistas. O sea que no hay límite para esto, ¿verdad? El flebotomista debe tener destreza y conocimiento de la colección de la sangre, conocer su equipo de trabajo, conocer anatomía y fisiología de los sistemas integumentarios, que es la piel básicamente, del sistema cardiovascular, conocer el área donde va a hacer su trabajo, ya sea en la parte venosa o arterial. Y el equipo ya ahorita en unos minutos vamos a hablar de ello, ¿verdad? Así que también debe tener habilidad para comunicarse, darse a entender con sus pacientes, recibir información y regresar información en forma de una retroalimentación o feedback, transmitir información en términos sencillos para un paciente, no usar terminología médica compleja y siempre conocer los aspectos legales de que está realizando un procedimiento invasivo, ¿verdad? Por lo cual, recuérdense, siempre hay que obtener un consentimiento informado que se le dará al paciente y él lo firmará en forma voluntaria. Ahora bien, ¿qué debemos? También la importancia legal en estos casos también, no olviden, siempre hay que identificar al paciente con dos formas, ¿verdad? Hay que preguntar siempre al paciente su nombre completo y su fecha de nacimiento, la cual es la forma más común de validar que el paciente es él, ¿verdad? Esto es un mandato de la Comisión de Hospitales, que se debe hacer siempre, ¿verdad? Preguntar el nombre completo y la fecha de nacimiento. También hay que verificar esto antes del procedimiento, antes de ponerle la vena perdón, la aguja en la vena, hay que hacerlo. Y posteriormente también hay que verificar otra vez en la etiqueta que se va a poner sobre la sangre, sobre el tubo que contiene la sangre, verificar también que el nombre que está en la etiqueta es del paciente, la correcta fecha de nacimiento. Entonces son dos momentos, ¿verdad? Antes y después, que verificar que la persona es. También es una forma muy correcta, también hay que verificar algún requisito de la colección del espécimen, ¿verdad? Siempre hay que preguntarle al paciente si debió haber llevado de haber cumplido una instrucción especial antes de llegar a la oficina, preguntarle si, por ejemplo, la muestra necesitaba ayuno, si lo cumplió el ayuno, o si cumplió alguna prescripción específica del médico antes de sacar la sangre. Aquí está la descripción de lo que es el antes y después de la identificación del paciente. Otra cosa que también hay que verificar es la integridad, cómo vamos a manejar la muestra. Algunas muestras se transportan en frío, otras se transportan a temperatura ambiente. Los tiempos de espera, algunos podría esperar más y mandarse como una muestra de rutina. Algunas muestras son urgentes y se mandan como ASAP, otras se mandan como muestras urgentes, ¿verdad? Entonces, siempre verifiquemos que la muestra, el tiempo de espera va a ser el apropiado para ese tipo de examen. Algunos exámenes son urgentes y se tienen que mandar en menos de una hora de tiempo. No olvidemos que la temperatura también, si son fríos, los transportes o son temperaturas normales, no agitar la muestra, sino solamente un movimiento fino de movimiento del tubo para que el aditivo pueda diluirse con la sangre. Algunas muestras también no deben de exponerse a la luz. Y el método de centrifugación, hay que saber lo que son máquinas automáticas, que muchas veces solamente es encenderlas, colocar los tubos adentro de la máquina centrífuga y la máquina se apaga automáticamente más o menos 10-15 minutos. El método de transporte podría ser
el espécimen transportarse en transporte frío. Algunos especímenes microbiológicos también deben de ser transportados en forma segura para que no vaya a haber derrame de la muestra. Y algunos otros podrían ser transportados en forma un poquito más de tibio, ¿verdad?, que la temperatura ambiente. Vamos a hablar ahora sobre la identificación de los tubos de flebotomía en base al color del tapón. Hay que recordar que algunos exámenes de sangre requieren alguna preparación con algún tipo de químico para obtener un valor óptimo de la muestra, y por eso algunos van a tener en su interior algunos aditivos. Para poner químico en su interior es una forma de realizar una muestra y que los valores óptimos sean lo más cercanos a la realidad en el momento que se sacaron. Todos los tubos de flebotomía vienen asociados a un color del tapón. Vamos a ver que el color del tapón nos ayuda a identificar el tipo de aditivo en su interior. Igualmente nos ayuda a identificar el tipo de examen para el cual se va a prescribir. Por ejemplo, tenemos algunos tubos, vamos a ver que tienen, por ejemplo, el aditivo ETA, EDTA, o el sodium citrate, que son químicos anticoagulantes. Algunos otros tubos tienen separadores de tubo para separar el suero de la parte formada. Se utiliza para ese propósito, separar las células rojas y de la parte de suero o plasma. Algunos van a tener litio, heparina, sodio heparina en su interior, que son factores anticoagulantes. Y algunos son también preservantes que se van a utilizar. El sodio fluoride, por ejemplo, es un aditivo que vamos a encontrar en el tubo gris, que sirve para mantener el nivel de la glucosa en valores lo más cercano a la realidad. Los medios de cultivo de sangre tienen en su interior, vienen en el interior del botellón, del bote de suero, que vamos aunque los botes de cultivo utilizan sangre completa. Entonces en su interior vamos a encontrar algún tipo de medio especial que ayuda a mantener el microorganismo vivo hasta el momento que es sembrado en la placa de agar, para identificar el tipo de bacteria y luego la sensibilidad al antibiótico. Vamos a ver primero lo que es el color rojo. Bueno, el color rojo es el que no requiere anticoagulante, no requiere aditivo. Comúnmente se usa para químicas y sueros. Pueden ser factor reumatoideo, amilasa, magnesio, cortisol, ácido úrico, digoxina, hormona paratiroidea, RPR o prueba de sífilis, péptido C, y también para muestreo de banco de sangre puede utilizarse un tubo de color rojo. Luego tenemos el tubo de color azul, que tiene en su interior lo que es el aditivo sodium citrate al 3.2%. Este se usa para cualquier prueba de coagulación, examen de coagulación, o pacientes que están en terapia de heparina o con warfarina, ¿verdad? Prueba de valores de tromboplastina parciales, prueba de protrombinas, eh, fibrinógeno y el dímero D. Y también para evaluar actividad de factor, que son algunas pruebas que se ayudan para identificar deficiencias de factores específicos o algunos inhibidores, ¿verdad? Eh, el dímero D, algunos de ustedes tal vez lo han escuchado. Es un examen de sangre que se utiliza para descartar la presencia de coágulos sanguíneos, que podría estar, por ejemplo, en embolismos pulmonares o en casos de infarto al miocardio. Luego tenemos los tubos lavanda o lila, que utilizan el aditivo ETA, ¿verdad?, que es un anticoagulante, y este lo vamos a utilizar para pruebas de hematología. Ahí tenemos, por ejemplo, pruebas de sangre completa, cuenta de reticulocitos, eritrosedimentación, hematócrito de hemoglobina, el BNP, que es una prueba que se utiliza para diferenciar, por ejemplo, presencia de o sospecha de una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿verdad? Que es una hormona que se secreta en el corazón cuando hay insuficiencias cardíacas congestivas.
y la prueba de Cook directo. Luego tenemos el tubo que tiene tapón color rosado. También tiene en su interior el aditivo ETA, y este se usa comúnmente para pruebas de hematología, como podrían ser tipeos IRH, un muestreo de anticuerpos, pruebas cruzadas y estudios de ROGAM. Luego tenemos los dos colores de verde, el verde oscuro y el verde de color suave, verde claro. El verde oscuro utiliza sodio heparina, se usa para pruebas de químicas de rutina, en casos de pruebas de urgencia, de alta urgencia, que se denominan STAT. Las pruebas STAT se denominan STAT y son aquellas que se tienen que, desde el momento que se obtienen hasta que se ha procesado una respuesta, menos de una hora, ¿verdad? El verde también claro se utiliza para este tipo de pruebas STAT y utiliza la heparina litio, ¿verdad? Comúnmente también se utiliza para pruebas de rutina de químicas, como puede ser amonio, factor reumatoideo, paneles lípidos, paneles hepáticos, marcadores cardíacos, como pueden ser troponina, CPK-MB, CK, y mioglobulinas. Luego tenemos el tubo de color gris, que es aquel que tiene el aditivo en su interior que se conoce como sodio fluoride. Este es un aditivo que se utiliza para inhibir la glicólisis en la muestra, o sea, preservar el nivel de glucosa lo más largo de tiempo posible. Y tiene otro aditivo que se llama oxalato de potasio, que es un anticoagulante. Entonces, como ustedes pueden ver, este es el único que vamos a observar con dos aditivos en su interior. El sodio fluoride como antiglicolítico y el oxalato de potasio como anticoagulante. Este se utiliza para pruebas de glucosa, tolerancia a la glucosa, glucosa en ayuna. Luego tenemos otro que se llama el de camuflajeado o rojo gris, patigrado también lo conocen, y tiene las iniciales en su etiqueta que dice SST, que es un tubo con separador de suero. Este se utiliza para químicas sanguíneas, pruebas de inmunología, muy comúnmente usado para paneles metabólicos completos y paneles metabólicos básicos. Aquí les dejo una lista de algunos paneles que son básicamente grupos de exámenes que se utilizan para cuando uno quiere muestrear un órgano específico o una condición médica específica. Por ejemplo, tenemos el perfil metabólico completo, el perfil electrolítico, el perfil hepático, perfil lipídico, perfil tiroideo. Entonces, más o menos, dependiendo el tipo de examen que yo intento saber el nivel de esa prueba relacionada a una función específica de un sistema en nuestro cuerpo. Ahora, tenemos también otro tubo que se llama tubo azul o tiene el color azul marino o azul tono oscuro, fuerte, que también tiene en su interior el aditivo ETA, y este se utiliza para hacer una medición de elementos traza que incluye medición de niveles de plomo o para hacer mediciones de drogas de tipo terapéutico. Por ejemplo, si alguien quiere medir el nivel de la digoxina en la sangre, probablemente sea útil en ese caso utilizar el azul marino, ¿verdad? O para pruebas de toxicología, como puede ser medición de algún tipo de droga recreacional, como podría ser una marihuana, cocaína, heroína o cualquier tipo de droga en el cuerpo. Ahora aquí les muestro algunos botes de cultivo de sangre, que son botes que tienen en su interior, como lo dije, lo que es el medio de cultivo para que el microorganismo subsista más tiempo, ¿verdad? Lo que es el medio de cultivo, en algunos casos se utiliza para muestras anaeróbicas y para muestras aeróbicas. Y también hay botes de color amarillo que son para los pediátricos. Cada uno de estos botes tiene una capacidad máxima de extracción y eso se pone un énfasis ahí, por eso le puse 2 asteriscos a la par. En el adulto, por ejemplo, no se tiene que sacar más de 8 a 10 ml por bote y en el niño no más de 4 ml por bote. Entonces hay un protocolo muy usado en hospitales de los Estados Unidos que dice que hay que tomar 3 sets de muestras. La primera se toma como el minuto 0, a los 30 minutos se toma la segunda muestra
Y al minuto 90, que sería la hora y media, se toma la tercera muestra. Y se hace en diferentes sitios, ¿verdad? Podría ser la primera muestra desde la fosa anticubital izquierda, la segunda muestra en la fosa anticubital derecha, y la tercera muestra podría ser volver a la fosa anticubital izquierda. El orden de extracción, el orden de los colores en base al tipo de examen. Por ejemplo, aquí vamos a ver. El uso correcto de este orden es muy importante para que no se contamine la muestra, para no tener una contaminación cruzada de los aditivos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a empezar, si hay una orden de cultivo de sangre, ese que se convierte en el primero, número 1, a sacar. Pero si no hubiese orden de cultivo de sangre, nos pasamos al tubo celeste, que sería el que tiene el sodium citrate, ¿verdad? Color celeste. Luego vienen los tubos de suero. Aquí se incluyen aquellos que tienen activador de coágulo y que tienen gel. Ahí está, por ejemplo, el color rojo, el rojo atigrado y algunos que son de color amarillo dorado, amarillo oro. Luego vendría, posteriormente, vienen los tubos de heparina con o sin gel. Ahí tenemos el tubo de color verde oscuro y verde claro. Y luego tenemos los tubos que contienen el aditivo ETA, que tienen con o sin gel, separador de gel. Ahí tenemos el tubo lavanda, el tubo de color rosado, ¿verdad? Y por último tenemos el tubo de color gris, que es el que tiene el sodium fluoride y el oxalato de potasio, ¿verdad? Ese orden hay que tratarlo de respetar y aprendérselo, porque caso contrario podemos hacer una contaminación cruzada de los aditivos. Algunas cosas que pueden interferir con mi análisis podría ser que yo utilicé el tubo incorrecto para la muestra que me pidieron, que no respeté el orden que les acabo de decir, que sacudí muy fuerte el tubo y que etiqueté el tubo con una etiqueta que no era de ese paciente, sino de otro, ¿verdad? Que sería un error garrafal ahí. Me tardé mucho en procesar la muestra, ocupé equipo ya vencido, sería otro. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que esto no ocurra? Y si ocurra, que ocurra en 0.01%. Uno es aprenderse los requerimientos de cada examen y aprenderse también el orden correcto de los tubos. Nunca sacudir el tubo con fuerza, sino que invertirlos suavemente. Lo van a ver en el video que ya les voy a pasar para no provocar hemólisis de los glóbulos rojos. Etiquetar correctamente los tubos, identificando al paciente con los dos identificadores que les dije, que son el nombre completo y la fecha de nacimiento. Y luego aprender los protocolos de cada laboratorio o cada clínica. Siempre hay que revisar el inventario de equipo para ver que no hayan equipo vencido. Siempre es bueno seleccionar el equipo apropiado para las pruebas y el tipo de paciente, ¿verdad? El equipo que vamos a utilizar para flebotomía, y se los pongo, básicamente es un equipo bien repetitivo, uno se lo aprende rápido. Por ejemplo, tenemos los tubos que son con presión negativa. Tenemos también lo que es el torniquete, los limpiadores de alcohol, las etiquetas que vamos a poner sobre los tubos, los guantes descartables, los contenedores de objetos filosos, donde vamos a descartar las agujas y todo eso, el tape. Algunas personas tienen en los laboratorios como calentadores de talón, calentadores de dedos para mejorar la vasodilatación en el área. Se utiliza también gasa 2x2 para limpiar y guantes, ¿verdad? Los guantes no necesariamente tienen que ser estériles, sino que pueden ser guantes limpios y se utiliza uno por paciente. Ahí les dejo ver algún equipo que se utiliza para en esta bandeja que ven acá. Por ejemplo, tenemos el torniquete, que es el número 7, que es un dispositivo que se utiliza para hacer la visión de la vena un poquito más fácil, ¿verdad? Usualmente no son de látex. Se utiliza uno por paciente, un torniquete por paciente. Luego tenemos los vacutainer, que aquí sería el número 2, acá, que son los tubos que más comúnmente se utilizan en los laboratorios para sacar la sangre y se identifican por el color del tapón, ¿verdad? Luego tenemos las agujas, que la aguja que más comúnmente se usa es la número 21.
Luego tenemos las jeringas. También tenemos, como parte de esto, acá tenemos el tape, que sería el número 1. La aguja de tipo mariposa, aquí el número 5. El número 10 es el sostenedor de tubo. El número 3 es la aguja, ¿verdad? Que tiene punta en los dos extremos. Básicamente es el equipo que va a estar en la bandeja para hacer el procedimiento. El equipo de colección para punción capilar básicamente es casi igual, si ustedes lo ven, es muy parecido. Solamente aquí vamos a tener lancetas para pinchar la piel. Y las lancetas pueden venir en diferentes presentaciones. Hay unas lancetas para talones de niños y están otras lancetas para pinchar dedos, ¿verdad? Tenemos los microcapilares acá, selladores y calentadores de talón y calentador de dedos. Ahí les muestro las agujas. La aguja para este tipo de presentaciones es la aguja número 21. Las flebotomías utilizan el número 21. Siempre sepan que las agujas de menor número son más gruesas y las agujas de mayor número son más finas. Este es el procedimiento de venopunción. Siempre cuando vamos a hacer un procedimiento de venopunción, el flebotomista siempre debe protegerse su rostro, especialmente si espera que puede haber alguna salpicadura, ¿verdad? Y para eso va a necesitar goggles, face shields, protectores de cara, una gabacha abotonada. Si el paciente tiene que estar en una silla a 90 grados de respaldo, sus pies apoyados sobre el suelo. El paciente, si es joven, podría estar en las piernas de su abuelita, de su mamá o algún familiar que lo va a sostener. Y el brazo puesto sobre una superficie sólida, ¿verdad? El sitio de la punción capilar en la mano, se recuerden que los dedos que se usan son el tercero y cuarto dedo y se utilizan en punciones no en la parte media del dedo, no en la parte media, sino que no se utiliza, no se pincha en la parte media ni la punta, sino en las partes laterales carnosas, ¿verdad? En el talón del niño siempre tiene que ser en las partes laterales o medias, nunca en la parte media para evitar pinchar el calcáneo. La punción arterial Pero no es, duele, profesor, como quiera, a los lados. sí, como a los lados, sí, cualquiera de los dos lados del talón. La punción arterial, por ejemplo, es un procedimiento que no está permitido en los asistentes médicos realizar, sino que será otra persona que la haga, ¿verdad? Podría ser un practicante con licencia, como podría ser un médico, un physician assistant, un nurse practitioner. Ellos van a hacer las punciones capilares, la punción de tipo arterial, que solamente es en la arteria radial. Esta es una prueba el test de Allen que se utiliza para ver la permeabilidad de la arteria ulnar. Si está la arteria ulnar permeable y con buen llenado de la mano, se puede utilizar ese lado del cuerpo, ¿verdad? Caso contrario, no utilizo ese lado de la arteria. Sería, por ejemplo, si lo hago en la mano izquierda y veo que la ulnar no es muy permeable, entonces me puedo ir al lado derecho y hacer el examen de nuevo. Y si sale positivo, que hay buen flujo, realizo la punción arterial en ese brazo. Algunas muestras que deben de transportarse en frío. Por ejemplo, tenemos la ACTH, la acetona, la medición de la enzima convertidora de angiotensina, amonio en sangre, catecolaminas. Se utilizan, por ejemplo, lo que se llama hielo, agua hielo, y ahí puedo sumergir la muestra de sangre, pero dentro de una bolsa, ¿verdad? No directamente en el vaso, sino siempre dentro de una bolsa. También algunas muestras son sensibles a la luz, como podría ser la eritroporfirina, la bilirrubina, medición de caroteno, vitamina A, B1, B12, B6, B, vitamina E, folatos. Entonces, en esos casos, ya existen unos tubos de color ámbar que se pueden utilizar y pongo la muestra dentro de este color ámbar para protegerlo de la luz. Si tengo que improvisar un poco, podría usar un papel aluminio para cubrir la parte clara del tubo y transportarla de esa manera cubierta y protegida de la luz. Los sitios de punción capilar en el brazo que yo espero o deseo agarrar, ¿verdad? De ser posible, es,
Por ejemplo, aquellos que están en una posición, vean esta mano que está acá, este dibujo. Es una mano que está en posición anatómica normal con la palma de la mano hacia el frente. Entonces, el dedo 1, ¿verdad? El dedo 1 me va a quedar en posición lateral y el dedo 5 me va a quedar en posición medial a mi cuerpo, en relación a mi cuerpo. Entonces, el dedo 1 yo lo asocio con la cefálica a nivel de la fosa antecubital y el dedo 5 yo lo relaciono con la vena basílica a nivel de la fosa antecubital, ¿verdad? Entonces, se formarían como dos líneas de color rojo, aquí le puse yo, y la línea que une a las dos sería en teoría, la vena cubital media. Si ustedes ven, se forma como que fuera una letra H en la fosa antecubital, y yo le voy siempre a lo que es la unión de las dos líneas grandes, ¿verdad? Que están paralelas a una a la otra. La vena cubital media. En la mano, siempre se va a utilizar la mano, pero en la región dorsal o región posterior. Y en esa zona voy a utilizar, en este caso, las que se llaman venas dorsales metacarpales, que son la número 2 acá, esta acá. Nunca utilizo las venas de los dedos, las digitales, ni las que están a nivel de la muñeca, ¿verdad? Sino que son las venas dorsales metacarpales, en la zona no palmar, sino en la zona dorsal o posterior. Este es el procedimiento de toma de una flebotomía. Se los voy a pasar las fotos. Siempre el torniquete lo tengo que colocar a 3-4 pulgadas del sitio de la punción. No debo de dejarlo más de 1 minuto puesto. La vena tiene que encontrarse con la aguja que viene entrando la aguja más o menos entre 15 y 25 grados, entre 15 y 25, 30 grados de ángulo en relación a la piel, ¿verdad? Respeten siempre el orden de los tubos que acabo de decirles. Y tan pronto ya haya flujo de sangre hacia el interior del tubo, yo debo de retirar el torniquete y ya empezar a sacar la sangre y colocar los siguientes tubos en el orden requerido, ¿verdad? Vamos a ver este video, que es una flebotomía en 3 situaciones. Así que los dejo con el video de la flebotomía. Good morning, I'm Kristen. I'm here to draw your blood today. Good morning. Could you please state your name and date of birth? Pat White, November 11th, 1986. Thank you. Have you had anything to eat or drink in the last 12 hours? Not since 9 last night. Thanks. Do you have any questions? No. All right, it will just take me a minute to get everything set. Blood collection by venipuncture is one of the most common procedures performed in a healthcare setting. Common, but also complex, requiring knowledge and skill to assure the accuracy and integrity of the samples drawn and to eliminate risk to both patient and healthcare workers. The first step is to accurately ID the patient using at least 2 forms of identification. Does the name and date of birth on the requisition form match what the patient is telling you? Does it match what is on the patient ID wristband? Has the patient followed special orders, such as fasting prior to blood draw? Address the inconsistency first with a requesting physician or healthcare worker on duty. But if the given information does agree, it's time to prepare yourself and the patient for a successful blood draw using proper standard precautions. The phlebotomist washes and then dons a clean pair of gloves before proceeding. Make sure alcohol prep pads, gauze, tape, the correct gauge needles, and required evacuated collection tubes are within easy reach for you, but out of the reach of the patient. Then speak reassuringly to the patient as you position him for the draw. I'm all set here. If you'd please straighten your arm.
You'll just take a moment while I apply the tourniquet. Applying a tourniquet slows the flow of blood in the veins and increases venous filling, thus making the veins more prominent, easier to locate, and easier to enter. However, leaving the tourniquet on for longer than 1 minute may affect laboratory test results and should therefore be removed and reapplied if the procedure will take longer than 1 minute. Use your fingertip to palpate the antecubital fossa to locate the median cubital vein. Palpation helps determine the direction of blood flow in the vein, to gauge the vein size and depth, and to estimate its tendency to roll. It also helps differentiate veins from arteries. Unlike veins, arteries have thicker feeling walls and are more elastic to the touch. Use an alcohol prep pad to cleanse the skin around the site. In a fluid, circular motion, swab from the center to the periphery of the site, being careful not to drag the pad back across the cleansed field. Let the area air dry. This prevents contamination of either the patient or the specimen. Grasp the patient's arm firmly with your hand, placing your thumb approximately 2 inches below the intended puncture site. With your thumb, pull the skin taut over the vein to help anchor it in place. Then let the patient know you're ready to make the puncture so the patient won't startle and jump. You'll feel a slight pinch. Position the needle bevel side up and line it up with a vein. Position the needle so that it forms a 30-degree angle with the surface of the arm. With a single, short but firm motion, swiftly insert the needle through the skin and into the vein. Push the evacuated tube onto the needle when the needle enters the vein. As the vein aligns with the needle, blood will begin to move out of the vein up into the needle. Maintain a constant, slight forward pressure on the end of the tube. The evacuated tubes are color-coded based on their additives. Know the types of additives and which color tubes are to be drawn based on requisition. As soon as blood begins to flow into the collection tube, instruct the patient to open his hand and remove the tourniquet from his arm. Removing the tourniquet allows the blood to return to its normal rate of flow through the vein and helps reduce bleeding at the puncture site. A gentle mixing by inversion at least 8 times is required to ensure that any additives in the tube are incorporated into the blood sample. We're almost finished here. Are you doing okay? Fine. Engage the safety device on the needle and use the Sharps device for proper disposal. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound. Please keep pressure on the gauze pad for several minutes to ensure that the blood flow stops. In this illustration, you can see formation of the platelet plug and the fibrin clot. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound. In this illustration, you can see formation of the platelet plug and fibrin clot. Apply the ID label on the filled evacuation tube and store it for transport to the lab. The label must include at least the patient's ID number, full name, date of birth, and today's date. Using standard precautions, dispose of needles in a Sharps container. Dispense of all other used non-sharp materials, including used gloves and gauze pads, in an approved trash receptacle. And disinfect all contaminated surface areas. You've just completed a successful blood draw, providing a sample that can be processed for analysis. Fortunately, most blood draws are completed in an entirely professional, skilled, and successful manner. Most, but not all. Poor technique, poor judgment, lack of knowledge, loss of concentration, and undue haste all are factors that can negatively impact the integrity of a sample. Or worse, that can create undue stress and pain for the patient or cause a patient physical harm. Let's take a look. Failure to align the needle perfectly with the vein and failure to insert the needle at a 30-degree angle can result in the needle missing its mark. Poor technique that will require an unwelcome second needle stick. Inserting the needle at too steep or too shallow an angle and not lining up precisely with the vein are 2 common reasons for missing the vein.
To the patient, that usually means only one thing: further anxiety and discomfort. But it can have other consequences as well. Serious complications are most likely to arise when targeting the basilic vein, with its close proximity to nerves, which can be permanently damaged, or the brachial artery, which could be nicked. Even with a proper angle, the appropriate needle size must be used. Freddie, you're only going to feel a very small pinch this time. It is acceptable to use a smaller needle called a butterfly. However, it should be noted that butterflies are a larger gauge needle, 23 to 25 gauge, and therefore have a smaller bore size. A large gauge straight needle, 25 gauge in this case, may make piercing the vein more certain, but as you can see, the smaller bore size can cause the red blood cells to lyse. While it appeared to the healthcare professional that this blood draw was successful, it's clear once the sample is centrifuged that the choice of needle gauge was a poor one. The selection compromised the integrity of the sample. Aside from these two examples of invisible errors, there are many visible signs that a healthcare professional may not be following standard precautions that ensure a quality blood draw as well as a satisfactory customer experience. All right, you're good to go. That's it? Yeah, I just need to put some tape on it. Ah, Band-Aid, that'll work. What about this? Oh. You're good to go. Good to go? Not necessarily. Failure to apply pressure on the puncture site immediately following removal of the needle can cause bleeding from the vein into the space around it, forming a hematoma, a collection of blood under the skin surface that will become bruised in appearance and painful to the touch. There are many times, of course, when a single blood draw involves more than the collection of a single sample. You may be required to collect as many as 10 tubes in a single draw, and this requires even greater skill and careful planning to complete successfully. Two keys to a successful multiple tube draw must occur in the planning stage. You need to determine which gauge needle will be appropriate for all tests being requested, and you need to plan the order of the draw to assure the integrity of all samples. But your technique should remain the same. Let's take a few moments to review. Position the needle bevel side up and line it up with a vein. Position the needle to form a 30-degree angle with the surface of the arm. With a single short but firm motion, swiftly insert the needle through the skin and into the vein. Push the evacuated tube onto the needle when the needle enters the vein. As the vein aligns with the needle, blood will begin to move out of the vein up into the needle. Maintain a constant, slight forward pressure on the end of the tube to prevent release of the shutoff valve. As soon as blood begins to flow into the collection tube, instruct the patient to open his hand and remove the tourniquet from his arm. Removing the tourniquet allows the blood to return to its normal rate of flow through the vein and helps reduce bleeding at the puncture site. When performing a multi-tube draw, it is important to follow the correct hospital-mandated order of draw. Blood cultures are always drawn first. However, in a routine venipuncture, a light blue tube should be drawn first, followed by a red top, gold, green, lavender, and gray. We're almost done here. This is the last tube I need to draw. When will I know the results? I'm kind of anxious about them. Your samples will go over to the lab today, and your doctor will notify you after the results are in. You don't see them? No, I don't. The samples that we draw today are tested by laboratory professionals who relay those results directly to the physician. My responsibility is to assure the quality of the samples I draw so that the results your doctor receives are both accurate and meaningful.
The level of quality and integrity of the samples the laboratory receives is dependent upon the level of skill, knowledge, and professionalism of the phlebotomist. A big responsibility, but one that can make a real difference in the lives of your patients. Bueno, vamos a hacer una recapitulación del video. Como ustedes pudieron ver en ese video, se hacen revisiones de lo que es el ángulo de entrada de la aguja, que dijimos que era entre 15 y 30 grados. También vimos sobre lo que es el tiempo del torniquete, menos de 1 minuto. El orden de los tubos según la prescripción del examen a realizar. No agitar el tubo demasiado fuerte, sino solamente inversión del tubo para no provocar hemólisis de la muestra. Y también algunas recomendaciones que se pueden tener en cuenta, por ejemplo, para pacientes lactantes, que no vimos videos en niños, pero vamos a ver que, por ejemplo, en pacientes lactantes siempre es bueno acostar al paciente sobre una camilla. La preparación de niños es un poquito más acuciosa, ¿verdad? Se debe inmovilizar al paciente en lo que es la mano, ¿verdad? Con algún dispositivo, en especial en el sitio donde va a hacerse la punción. Esto nos va a ayudar a garantizar precisión en nuestra técnica y al mismo tiempo nos va a evitar provocarle una lesión de forma accidental durante el procedimiento al niño. Para pacientes de mayor edad, como podrían ser pacientes escolares y adolescentes, siempre es bueno explicarles de manera sencilla en qué consiste lo que se le va a realizar, que es una flebotomía, ¿verdad? Y qué parte de su cuerpo va a ser utilizada. Si se le va a utilizar su brazo izquierdo, su brazo derecho. Siempre se debe acostar o sentar al paciente según sea necesario. Siempre es bueno sujetarle el brazo con suavidad, o si es la mano, la segunda punción que se le va a hacer, en la zona que se va a realizar la punción, ¿verdad? Entonces, aquí les dejo yo una imagen de lo que es la parte dorsal de la mano, que es el sitio donde se va a hacer la punción de flebotomía, que es la vena dorsales metacarpales en la mano, ¿verdad? Aquí, como ustedes lo pueden ver, vamos a tratar siempre de evitar lo que es las venas digitales y las venas a la altura de la muñeca. Acá se ve una toma de una vena en la región dorsal de la mano, que la que dijimos, ¿verdad? Que en este caso puede ser que esté utilizando una aguja en un sostén de mariposa, que usualmente son número 25, y tiene este sistema colector que va a terminar a la zona donde se coloca tubo, ¿verdad? Ahora, en cuanto a cómo vamos a etiquetar las muestras, los especímenes, siempre debemos de identificar la muestra con los datos correctos del paciente. ¿Y cuáles son? Una vez el espécimen se ha colectado, que es la sangre, la información debe ser corroborada por nosotros. Verifiquemos el nombre del paciente, completo, identificación del paciente, la fecha de nacimiento, la fuente de colección, ¿verdad? Si es en el antebrazo, en la región antecubital del brazo, si es una muestra capilar, la fecha y hora de colección y las iniciales de la persona responsable de haber tomado la flebotomía. Muchas muestras utilizan etiquetas que se pueden escanear, ¿verdad? Hacer el check-in, el registro electrónico, donde se anota el formato de atención del paciente en el consultorio donde nosotros trabajamos y se registra la hora de la toma de la solicitud. Muchos registros electrónicos médicos ya producen su propia etiqueta del paciente con la información que requerimos. Es importante que el asistente médico solamente corrobore. Es responsabilidad de él validar que la información que tiene la etiqueta es del paciente y, como lo dije, siempre tiene que hacerse antes
de usar la etiqueta y al momento de colocar la etiqueta de forma física ya en el tubo, ¿verdad? Donde está el espécimen de la muestra. Vean acá, el etiquetado tiene que estar más o menos en una posición longitudinal al tubo, a más o menos 1 centímetro de distancia de la zona de color. Nunca tiene que estar la muestra sujetada por una etiqueta que tome tubo y tapón, incorrecto. La etiqueta en forma transversal. Aquí se ve un poco ajada y los números no son visibles, ¿verdad? El scan acá está todo torcido sobre el color. Aquí está también en diagonal, arrugado. Todo eso son fotos de etiquetado incorrecto, ¿verdad? Tiene que ser una etiqueta en forma longitudinal, como se ve acá, y a más o menos 1 centímetro de distancia del tubo de color. Algunos errores que podrían suceder, recuerden que pueden suceder errores antes, durante y después de haberse realizado la toma del espécimen. Por ejemplo, antes podría ser no verifiqué la identidad del paciente, no verifiqué la información en la orden de requisición, no verifiqué en la registración del espécimen, no me aseguré que el paciente estuviera en una correcta posición, el tiempo de toma del espécimen no lo tomé, sino que me lo inventé, se me olvidó. Utilicé un tubo que no era el correcto en base al color, acorde a la muestra que debo de tomar. Y no verifiqué si el paciente estaba en ayuno o necesitaba algún tipo de medicación especial para la muestra. Eso es antes. Durante podría ser que no respeté el orden de los tubos, como lo dije anteriormente. Me tardé mucho en retirar el torniquete. Coloqué mal el torniquete. Pinché con la lanceta la falange distal del paciente. Le pinché el calcáneo. Producí una hemólisis porque yo agité demasiado fuerte el tubo. Fallé en invertir el tubo en forma suave, correcta. Expuse el tubo de una muestra que necesitaba haber sido protegida de la luz, lo expuse a la luz. Eso puede suceder antes, ¿verdad? También, perdón, durante. Y otra cosa que me puede pasar durante es que el paciente se me desmaye, ¿verdad? Siempre es bueno seguir las guías de protocolo y pedir ayuda si es necesario, ¿verdad? Recuerden que el paciente puede ser susceptible a episodios de síncope si un paciente está en una posición prono durante una mareo de flebotomía. Tenemos que estar siempre a tanto de que tiene que estar en una posición de cúbito lateral, ¿verdad? De cúbito lateral. Siempre es bueno remover la aguja del brazo lo más pronto posible, ¿verdad? También recuerden que cuando el tubo se introduce a la aguja interna, tiene que estar debidamente sujetado hasta el fondo, ¿verdad? Y que la aguja penetre completamente todo el sector de goma de la punta de color. Y recuerden el ángulo que es entre 15 y 30 grados. La posición del bisel de la aguja o el bevel debe estar hacia arriba, bevel side up. Nunca hacia abajo, con bisel hacia abajo, sino con bisel hacia arriba. Y entrando más o menos en 15 y 30 grados. El efecto que puede tener un torniquete dejado más de 1 minuto ya está demostrado con muchos estudios. Y básicamente es que se puede hemoconcentrar la muestra que vamos a obtener o provocar un hematoma, ¿verdad?, en el paciente. También hay que evitar hacer lo que se llama ordeñar el dedo o milking. Es una presión repetitiva de la base del dedo hacia la punta, sino que tratemos de sostener la presión de forma continua en la zona de la punta y descartando siempre la primera gota y a partir de la segunda gota empezar a tomar la muestra. Ahora, en cuanto a las posiciones, ya lo dijimos, los pacientes en la punción del dedo, en la punción capilar, siempre es bueno sostener el brazo en una posición
cómoda para el paciente, pero siempre sobre una superficie firme. La mano debe estar extendida y la palma hacia arriba, ¿verdad? Vamos a utilizar el tercero y cuarto dedo. En niños pequeños es correcto colocarlos en las piernas de los papás o de las personas que los acompañen. En niños bien pequeñitos, infantes, recién nacidos, coloquémosles en una posición acostado, supina, con su pie un poquito en declive en relación al torso, en una posición inferior al torso. Criterios generales para la toma de selección de punción capilar o sitio de incisión. Siempre recordemos que la zona tiene que estar libre de infección dermatológica o de piel. No deben de haber edema, cianosis, moretes, cortaduras, sitios de infección, cicatrices. Eso sería una contraindicación para realizar una punción capilar o una punción venosa en un individuo. Recuérdense que los sitios arteriales, dijimos, no están autorizados para ser realizados por asistentes médicos. Ahí les dejo algunas imágenes. Cuando se va a hacer una punción capilar, elijan el tercer o cuarto dedo, límpielo con una limpiador con alcohol, dejarlo secar al viento, hacer la punción en las zonas laterales del dedo, descartar la primera gota y a partir de ahí, para fines prácticos, utilizar de la segunda gota en adelante y coleccionar la muestra, ¿verdad? Esa es la técnica apropiada. Ahora bien, en cuanto a la preparación, por ejemplo, de frotis, sí se puede hacer, ¿verdad? El frotis de sangre casi siempre se utiliza una laminilla limpia y se coloca una gota de sangre, como lo ve en esta primera fotografía de la izquierda. Se puede colocar una pequeña gota de sangre en uno de los extremos, que esté más o menos la gota posicionada a 1 o 2 centímetros del borde de vidrio de la muestra. Y luego con otra laminilla en ángulo 45 grados, desplazo la muestra acá, en sentido contralateral, y ya obtengo yo un frotis, que puede ser un frotis que sea bien espeso, bien oscuro, o un frotis fino. Frotis fino, frotis grueso de sangre. La punción de las venas a nivel de los miembros inferiores está prohibido, está fuera del alcance de práctica del asistente médico y muchos estados legalmente lo prohíben así, ¿verdad? Entonces no caigamos en la tentación de hacer punciones venosas en miembros inferiores. Algunas complicaciones frecuentes mencionadas en flebotomía tenemos, por ejemplo, la más común es el hematoma, formación de hematoma, y probablemente ustedes lo han experimentado como paciente, ¿verdad? Que un flebotomista les dejó un hematoma. Puede pasar que la siguiente vez no sea yo a quien me lo dejaron, sino yo lo provoque a alguien, ¿verdad? Y no lo vean como un error de que lo están haciendo mal. Muchas veces hay que preguntarle a los pacientes si están tomando anticoagulantes y todo eso, ser más precavido a la hora de la punción y cuidadosos y hacer presión un poquito más largo, si ese es el caso. Puede ser también alergia al látex. Siempre hay que preguntar por alergias. Lesiones nerviosas están descritas, aunque son más raras. Y esas suceden cuando se hacen punciones en el lado de la vena basílica, que es en la región interna o medial de la región anticubital del brazo, ¿verdad? En esa zona tenemos el nervio mediano, tenemos la arteria braquial y podemos provocar hematoma arterial en esa zona y hacer una compresión del nervio mediano y para hacer una lesión nerviosa. También la infección, otra complicación muy rara, el porcentaje bajísimo, pero está descrita, ¿verdad? Luego también recuérdense que por cuestiones de HIPAA, el paciente con sus derechos puede decir no y debemos respetar esa decisión. Si un paciente dice no, no podemos obligarlo. Lo más importante que podemos hacer nosotros es explicarle de forma clara y concisa en qué consiste el procedimiento. Si el paciente se siente con la confianza de haber entendido y acepta, podemos proceder a obtener el consentimiento informado y hacer la toma de la sangre, ¿verdad? Caso contrario, documentemos la negación de parte del paciente y no insistamos o obliguemos al paciente a realizarlo.
Otra cosa que podría ser que nos vaya a pasar es que el paciente se nos desmaye o tenga una situación de síncope, ¿verdad? Siempre el paciente debe estar sentado en una silla recta a 90 grados, su brazo apoyado en el apoyabrazo, ¿verdad? Podemos utilizar también almohadas en la parte posterior, dependiendo el nivel de confort que queremos darle al paciente, ¿verdad? Si un paciente nos dice que ha tenido un episodio previo de desmayo, pongámosle atención, ¿verdad? Ellos son los más indicados en decirnos si lo han tenido anteriormente. Pero si eso es así, tomamos precauciones y coloquémoslo en una zona más segura, como puede ser una silla reclinable. Nunca le demos la espalda a un paciente después de haber completado una sacada de sangre. También pacientes nos pueden dar signos o síntomas de que algo está pasando, ¿verdad? Por ejemplo, se puede poner pálido previo a un desmayo, es sudoroso, hiperventilando, muy ansioso. Entonces el paciente expresa preocupación porque le ha pasado antes, pongámosle atención, pues no ignorémoslo y tomemos precauciones. Pero si el desmayo sucede durante la realización de una fleotomía, tampoco no caer en pánico, ¿verdad? Lo que se tiene que hacer es retirar el torniquete rápidamente, remover la aguja del brazo, poner el dispositivo de seguridad sobre la aguja y aseguremos la cabeza del paciente y verifiquemos que esté respirando en forma profunda y normal. Y estemos a todo momento con él, ¿verdad? No abandonarlo. Ya una vez aseguremos que el paciente esté bien, sin movernos y estando con el paciente, se puede pedir auxilio con voz alta, ¿verdad? Pedir ayuda. Entonces, como ven a esa foto ahí de la señora, mano derecha, probablemente ella mostró preocupación de un evento anterior y se le colocó en una silla reclinable, ¿verdad? Otra complicación de flebotomía puede ser que el paciente sangre demasiado, sangre excesivamente, y esto es por uso de anticoagulantes como puede ser aspirinas, heparinas o aspirinitas o warfarinas. También otras complicaciones son que no utilicé el tubo incorrecto, la muestra me va a salir un poquito con valores no muy exactos, que el paciente tenga un endovenoso activo que esté pasando. Recordemos que es contraindicación también utilizar miembros superiores que presenten, por ejemplo, debilidad posterior a un evento de hemiplegia, ¿verdad? Parálisis de ese miembro, sitios de infección, si algún paciente tiene una fístula arteriovenosa que se utiliza para hemodiálisis, no podemos hacer flebotomía en ese brazo. O si el paciente tiene un problema de drenaje linfático, un linfedema, por cirugías en la axila, por drenajes linfáticos que fueron maltratados durante una cirugía y provocaron un mal drenaje linfático en ese miembro. Pacientes que tienen una fístula arteriovenosa, recuérdense que esto para un paciente es oro, ¿verdad? Está pesado en oro y hay que cuidarlo mucho y siempre preguntar al paciente si tiene fístulas y en qué brazos. Si hay algún sitio de líquido endovenosos activos, podríamos tomar por abajo del sitio de la colocación de la aguja, ¿verdad? O sea, distal al sitio endovenoso, podríamos utilizarlo, ¿verdad? Pero nunca en la parte superior o proximal al tubo, ¿verdad? Al sitio de endovenoso, ¿verdad? Linfedemas también están contraindicados, como pueden ver la diferencia del brazo izquierdo y derecho de esta señora, y vemos que hay una marcada presencia de anormalidad en el drenaje linfático, entonces este sitio sería contraindicación utilizarlo para fines de flebotomía. Bueno, esto es lo que les traí esta noche de flebotomía. No sé si tienen alguna pregunta así específica del tema, algún comentario. Pues, muy bien.